Eso significaría que la humanidad está en sus cuatro quintas partes. 2 tercios de las personas ahora viven en un país donde la tasa de natalidad es inferior a 2. Tu libro, After the Spike, trata sobre la despoblación, así que no se trata de tener demasiadas personas, sino de tener muy pocas. Y esto, para mí, para personas como yo, debería decir, tal vez es un poco al revés, ya que me han hecho creer que ya tenemos demasiadas personas en este planeta. Correcto, pero en realidad la despoblación global es el futuro más probable, y lo que significa la despoblación es que cada década, cada generación, la población mundial disminuirá. Y ese es el camino en el que estamos, que en unas pocas décadas la población mundial comenzará a disminuir, y una vez que eso suceda, no hay razón para pensar que se revertirá automáticamente. Así que una gran pregunta ante nosotros es, ¿deberíamos ver eso con buenos ojos o deberíamos querer que suceda otra cosa? Correcto, porque estoy pensando, bueno, suena bien, necesitamos menos personas, ¿verdad? No necesitamos menos personas, las queremos. O sea, mira, ese es todo el discurso. La misma historia que escuchamos. Sí, pero de hecho, la despoblación no resolverá el cambio climático, ni reducirá la pobreza global, ni hará que el mundo sea más justo. Y estamos a punto de perder algo muy importante porque las personas son un ingrediente clave en el progreso científico y social. Las personas te ayudan a conseguir lo que quieres, las demás personas hacen que todos ganen, sus vidas son buenas para ellos y buenas para ti. Bien, quiero entrar en detalles sobre esto porque, por supuesto, mis tres contraargumentos de por qué no necesitamos más personas son, oye, va a ayudar con la competencia por los recursos, va a frenar el calentamiento global y a reducir el uso de agua, de tierra y de alimentos, todo eso. Supongo que entraremos en detalles sobre eso más adelante porque acabas de reventar todas esas burbujas con una sola frase. Pero dime cómo ha cambiado la población con el tiempo, porque cuando era más joven no sé cuál era la población, con 4.000 millones o algo así, y era como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sobrevivir a esto? Todo va a implosionar por el calentamiento global, la vivienda y la comida. Todos vamos a morir de hambre. Y ya sabes, eso no pasó. Ahora tenemos el doble de personas. Sí, así es. Durante mucho tiempo, el tamaño de la población mundial se mantuvo bastante estable. Quiero decir, hace 10.000 años había menos de 5 millones de personas. Eso es más o menos el tamaño del área metropolitana de Atlanta. Y eso empezó a cambiar hace unos cientos de años, cuando aprendimos a mantenernos con vida y, especialmente, en mantener vivos a los niños gracias a cosas como el saneamiento, la teoría microbiana de la enfermedad y una mejor nutrición. Así que éramos 1.000 millones en 1800, y 100 años después ya éramos 2.000 millones. Desde entonces, la cifra se ha cuadruplicado. Así que lo único que tú y yo hemos conocido es un mundo donde la población ha estado creciendo rápidamente, y al mismo tiempo, los niveles de vida en todo el mundo han estado mejorando. También han estado ocurriendo otros avances. Pero en realidad, ese periodo de crecimiento poblacional ha sido muy breve. Por eso lo llamamos el pico en la población mundial. Pero la cosa es que ese pico está llegando a su fin. Dentro de la vida de un bebé que nace hoy, lo más probable es que el tamaño de la población mundial alcance su punto máximo y luego comience a disminuir. Y lo notable es que ese descenso podría ser igual de rápido, igual de exponencial que el aumento. Bueno, está bien, ¿cuándo alcanzaremos el máximo? ¿En qué cifra alcanzaremos ese máximo? ¿Y cuándo podría suceder esto? Así que nadie lo sabe con certeza. La ONU lo estima en la década de 2080 con alrededor de 10.000 millones de personas, pero otros grupos de demógrafos y científicos especializados en población lo estiman incluso antes. Viendo que las tasas de natalidad parecen estar bajando más rápido de lo que se pensaba hasta hace poco. Así que hay un grupo en Europa que piensa que será en la década de 2060. Quiero decir, lo importante es el año en que el número de muertes sea mayor que el número de nacimientos. Y el número de muertes ha estado disminuyendo, pero el número de nacimientos también ha estado bajando todo este tiempo. Entonces lo que va a pasar es que nos estamos acercando al punto en el que el mundo tendrá un promedio de 2 nacimientos por cada 2 adultos. Esa es la línea divisoria. Y no mucho tiempo después de eso llegaremos a ese año de despoblación. Ya veo. Entonces escribiste en el libro que en 300 años la población máxima de 10.000 millones podría caer por debajo de 2.000 millones. Eso es bastante drástico. Quiero decir, reducir la población en un 80%. Bueno, piénsalo de esta manera. Si nos hemos cuadruplicado en los últimos 100 años, ¿verdad? Es la misma lógica que podría aplicarse, solo que en la otra dirección. Y entonces, si la tasa de natalidad baja a un promedio de 1.5 hijos por cada 2 adultos, que es lo que sucede en Europa ahora mismo y bastante cerca de lo que pasa en Estados Unidos o Canadá, 1.5 hijos por cada 2 adultos haría que la población disminuyera alrededor de un 10% por década o aproximadamente 2 tercios por siglo.
Así que ese tipo de cosas no es descabellado. Es algo que, ya sabes, si has estado en Canadá o Europa o en Vermont, por ejemplo, has visto algo que podría causar una caída en el tamaño de la población así de rápida. Sí, vaya, no lo había pensado, pero ¿cómo sucede? O sea, no es solo que la gente se esté It's not just people muriendo en conflictos o guerras o muriendo de hambre, ¿verdad? Esto es solo el curso natural de la vida. De hecho, las tasas de mortalidad, ya sabes, en términos generales, o sea, no es que no haya fluctuaciones como el COVID o algo así, pero las tasas de mortalidad en el panorama más amplio han estado disminuyendo desde hace mucho tiempo y por eso la población creció, porque más de los bebés que nacían lograban sobrevivir. Pero lo que a menudo pasamos por alto o no notamos es que durante todo este tiempo, de verdad durante siglos, las tasas de natalidad también han estado disminuyendo. Así que durante todo este tiempo, mientras hemos estado subiendo esa curva y la población ha estado creciendo, la gente ha estado teniendo menos hijos en promedio. Era alrededor de 6 en 1800 para el mundo en general, 5,5 en 1905 en 1950 y la mitad de eso hoy en día. Así que no es que la gente haya estado teniendo más hijos y por eso la población ha estado creciendo, es que el número de nacimientos ha estado disminuyendo. Y ahora, ya que la muerte solo puede bajar hasta cierto punto, ya que la fracción de bebés que mueren al inicio de la vida solo puede llegar a cero, eventualmente el número de nacimientos va a tener que caer por debajo del número de muertes. Ya veo, bien. Entonces, esto es un ciclo natural de la vida, solo para dejarlo claro, porque creo que mucha gente piensa, oh, bueno, están contando con estos eventos locos. De hecho, pensé que cuando llegó el COVID y mostraban imágenes en la India de personas encerradas en edificios, como apiñadas, ya sabes, 100 personas, Y pensé que era terrible. realmente pensé que íbamos a ver morir a 100 millones de personas en la India. Iba a ser una locura. Y ya sabes, eso no fue lo que pasó, afortunadamente. Pero yo estaba influenciado por el ciclo de noticias al principio del COVID cuando todos estaban en pánico. Yo solo pensaba, Dios mío, esto va a ser un evento legendario como una plaga bíblica en lugares como la India donde no pueden recibir tratamiento médico. Fue muy, muy malo. Pero sí, o sea, yo voy mucho a la India, trabajo en la India, y lo que es sorprendente es cómo la sociedad simplemente ha seguido adelante después. Esa es otra historia completamente diferente a lo que la gente puede adaptarse. Pero sí, o sea, creo que lo asombroso de la situación en la que estamos, con el gran cambio de la despoblación global que se avecina, es lo normales que van a ser los tamaños de familia que van a llevar a eso. Y entonces ya sabes, si estás en Estados Unidos ahora mismo, Estados Unidos tiene una tasa de fecundidad promedio de 1,6, ¿verdad? Aquí en Texas es de 1,8, ¿verdad? Así que esos son números por debajo de 2, por debajo de 2 hijos por cada 2 adultos, y eso va a causar despoblación. Pero no es como si la vida se sintiera tan diferente a como se sentiría en una sociedad que estuviera, digamos, en 2,1 o 2,2. Quiero decir, si estuviste presente en los 90 o principios de los 2000, lo recuerdas. Así que, ya sabes, ir al supermercado, correr alrededor del lago, probablemente la vida se va a sentir bastante similar. Pero hemos cruzado este umbral decisivo donde ahora estamos en el camino hacia la despoblación global o en el camino hacia la despoblación. Y puede que ni siquiera te hayas dado cuenta o hayas visto cuándo tu sociedad cruzó esa línea de dos. ¿Qué pasa cuando las tasas de natalidad caen por debajo del nivel de reemplazo? ¿No podemos crear políticas o algo para que la gente tenga más hijos? No lo sé. Quiero decir, no sé nada sobre esto, pero sé que algunos países han intentado hacerlo. No, tienes toda la razón en que muchos países alrededor del mundo han dicho que están tratando de hacer algo al respecto, y básicamente nunca ha funcionado en ningún lugar. Quiero decir, una forma de verlo es, ¿qué hay de China? Entonces, ya sabes, quiero decir, la tasa de natalidad de China está en 1, ¿verdad? Sí, eso es bajo, lo cual es extremadamente bajo. Aunque ya sabes, dicen que la política de China es aumentar la tasa de natalidad, pero ya sabes, está en 1 en China, aunque estén hablando de eso. Quiero decir, hay muchos países donde los gobiernos dicen que tenemos un crédito fiscal o una política de cuidado infantil o simplemente, ya sabes, exhortaciones, simplemente salir en la televisión y decir que tengan más hijos. Pero de los 26 países que alguna vez que sepamos que podemos ver en los datos que el promedio de hijos por mujer a lo largo de su vida ha caído por debajo de 1,9, ninguno de ellos ha vuelto a subir por encima de 2 todavía. Así que 0 de 26, y muchos de esos son lugares donde los gobiernos dicen que están tratando de hacer algo al respecto. Sí, porque China, ellos tenían la política de un solo hijo para quienes no lo sepan, y eso terminó, ni siquiera sé, en algún momento de los años 2000.
Ni siquiera puedo recordar cuándo cambió eso, pero había estado vigente por tanto tiempo. La gente tenía un solo hijo, y luego sé que Corea y Japón están tratando de que la gente tenga hijos. No, de nuevo, tendré que creerte si dices que no está funcionando, pero realmente no puedo. Debe ser difícil. Bueno, preguntaré por qué no está funcionando, pero lo voy a plantear. Debe ser difícil decirle a la gente, oye, tengan más hijos y pagaremos la guardería. Y es como, sí, el problema es que aún tengo que cuidar al niño y pagar por todo. Hay mucho más que eso. O sea, aquí hay un experimento mental que a veces le pido a la gente que se haga a sí misma. ¿De acuerdo? ¿Sabes tú entonces estos programas del gobierno que, por ejemplo, podrían ofrecer, digamos, unos cuantos miles de dólares o algo así, ya sea en forma de pagar la guardería o un crédito fiscal por hijos o algo así? O sea, te habrías casado con alguien diferente por $4,000, ¿verdad? ¿Verdad? No, ¿verdad? Nadie me ha dicho que sí a eso todavía, ¿verdad? Y entonces, si la gente toma sus decisiones más importantes sobre formar una familia, donde están escribiendo su propia historia de vida en su biografía, ya sabes, nadie se casa con alguien diferente por unos cuantos miles de dólares. Tiene sentido que la gente no vaya a tener un número radicalmente diferente de hijos en promedio como respuesta a un cambio de política como este, así que eso no quiere decir que nada pueda cambiar nunca. Quiero decir, no habríamos escrito este libro si no fuéramos optimistas de que podríamos estabilizar, que la humanidad podría estabilizar la población en lugar de que ésta se despoblara. Pero a la escala de las cosas que hemos visto que los gobiernos han intentado hasta ahora, nadie tiene una solución para esto. Parece muy poco probable que simplemente se pueda incentivar económicamente a las personas para que tengan hijos. Tal vez si detectas este problema a tiempo, puedas hacerlo. Como, oh, realmente quería 8 hijos, pero en realidad solo podemos permitirnos 5. Está bien, y si la educación, la universidad es gratis, subsidiamos tu comida, subsidiamos tu vivienda para que puedas tener más espacio. Y es como, bueno, ya tengo 5, ¿cuál es la diferencia si tengo algunos más, verdad? Pero las personas que no tienen hijos o tienen uno, saben que tener 3 hijos es 10 veces más trabajo. Y simplemente no vas a lograr que lo hagan cuando les dices te pagaré el departamento independiente y la universidad. Es como, ¿y qué pasa con los otros 30 años? Que no puedes. Creces viendo a tus padres, y si ves que tus padres están batallando con eso, si una joven ve a su mamá batallando y ser madre es una carga o es injusto o difícil de combinar con las otras cosas a las que aspira en la vida, entonces sí, va a crecer con esa idea, percibiendo que es difícil de hacer en muchos sentidos más allá del dinero. Así que creo que parte de lo que tenemos aquí es un reto intergeneracional, para que nuestros nietos, digamos, sientan que pueden elegir tener más hijos y que puedan combinarlo con las otras cosas que valoran en sus vidas, ya sea la educación, el trabajo, la familia o simplemente pasar el rato jugando videojuegos con amigos, ¿verdad? Sea lo que sea que valores, si vas a poder pensar y creer que puedes combinarlo también con la crianza, entonces tenemos mucho trabajo por hacer mostrando eso a la próxima generación para que ellos puedan mostrárselo a la siguiente generación. Y entonces tal vez tengamos personas que crezcan sintiendo que pueden aspirar a tener más hijos, pero estamos bastante lejos de eso. Y no es solo un simple reto de política de vamos a aprobar una ley este año. ¿Y qué hay de la contaminación y la gente? Más personas significa más contaminación, ¿no? Hay basura, hay huella de carbono, todo eso. Bueno, creo que parte de eso es cierto, o sea, la gente contamina, ¿no? Sí tenemos grandes retos ambientales y la gente los causa. La actividad humana causa emisiones de gases de efecto invernadero y tiene otras consecuencias destructivas, así que es muy natural pensar que la forma de proteger el medio ambiente es que haya menos seres humanos. Pero resulta ser más complicado que solo esa historia. Porque cada vez que hemos resuelto un problema ambiental antes, y sí hemos abordado problemas ambientales antes, ha sido cambiando lo que la gente hace. Así que déjenme darles un ejemplo. En 2013, consideren China en 2013, donde la materia particulada de la contaminación del aire era realmente terrible. Esto significa respirar pequeñas partículas en el aire. A veces se les llama PM2.5 debido a su pequeño diámetro. Y es algo realmente malo, como que los niños respiren esto, causa retraso en el crecimiento y enfermedades, también causa mortalidad en adultos mayores. Y en 2013 fue tan grave en China que lo llamaron el Airpocalypse.
Salió en las noticias, en la cobertura internacional. La Embajada de Estados Unidos dijo que era 755 en una escala que solo llega hasta 500. Incluso evacuaron a periodistas internacionales, ¿verdad? Fue terrible en 2013. Entonces, ¿qué pasó después? En la década siguiente, la población de China creció en 50 millones de personas. Eso es muchísimo. Eso equivale a toda la población de Canadá o Argentina. Entonces, si es cierto que más personas siempre causan más contaminación, ¿qué pasó con la contaminación del aire por partículas en China? Y la respuesta es que mejoró, se redujo a la mitad, y eso fue porque la gente ahí cambió lo que hacía. Los responsables de las políticas cambiaron lo que hacían, implementaron nuevas tecnologías, implementaron regulaciones, cerraron centrales eléctricas de carbón, tomaron decisiones diferentes, y no es solo China. Durante la misma década, mientras la población mundial ha crecido en más de 750 millones de personas, la contaminación del aire por partículas ha disminuido en el mundo en general. Cada vez que hemos enfrentado desafíos ambientales, ya sea prohibiendo los CFC para salvar la capa de ozono en los años 80, o eliminando el plomo de la gasolina en los años 70, o regulando el dióxido de azufre para evitar la lluvia ácida en los años 90. Eso siempre ha sucedido mientras la población ha estado creciendo. Se ha logrado cambiando lo que hace la gente, implementando nuevas leyes e implementando nuevas tecnologías. Y ese es el camino para reducir la huella ambiental de la humanidad. Ya veo, porque sí, a primera vista parece que la población es una buena palanca para reducir las emisiones de carbono, pero tienes razón, recuerdo la lluvia ácida. Bueno, primero que nada, recuerdo los CFCs de la revista semanal que teníamos de niños en la primaria, y yo pensaba, CFC, nadie podía pronunciar clorofluorocarbonos, y recuerdo que estaba en la clase de primaria. Probablemente estábamos recibiendo las mismas revistas semanales. Sí, todos las recibíamos, ¿verdad? Eran de Addison Wesley, uno de los editores de libros de texto, y recuerdo que me encantaban esas cosas, eran muy interesantes, y luego nunca las usábamos. Pero lo hacíamos, eso era lo importante, amigo. Pintura en aerosol y todo eso, como hacer colchones y esas cosas, spray para el cabello. Cualquier cosa en aerosol y cualquier cosa que tuviera un olor químico, como el colchón en el que dormías, que tenía 10,000 millones de lo que sea que usaban de CFC para fabricar esa cosa. Y luego era, tienes razón, lluvia ácida esto, lluvia ácida aquello. Y luego fui a la universidad y simplemente nunca volví a escuchar sobre eso. Realmente no creo que haya escuchado sobre el cambio climático como un desafío importante hasta, no sé, la preparatoria o algo así. Eran estos otros problemas que, ya sabes, ahora si tienes otro hijo hoy, no están contribuyendo más a la disminución de la capa de ozono porque no están usando CFCs. Sí, y lo del ozono como que se resolvió solo. Estoy un poco... No voy a intentar discutir con un experto aquí, pero va a sonar como si lo estuviera haciendo. Estoy un poco en contra de eso. Estoy un poco en contra de decir, solo cambiaremos la tecnología y todo estará bien. Sé que no lo estás haciendo totalmente, pero para algunas personas suena como, bueno, Entonces, con los CFCs en los 80, bastará con prohibirlos y ya. Va a ser una gran pelea política. Sí, el libro que escribí antes de este era sobre la contaminación del aire por partículas en la India, diciendo lo terrible que es para la salud de los niños allá y cómo necesitan cerrar las plantas de carbón y encontrar otras alternativas. Pero probablemente políticamente no van a elegir hacer eso, así que no quiero minimizar la pelea política aquí. Pero tampoco quiero que nos distraigamos de la lucha política que debemos tener pensando que la despoblación, que no va a empezar en décadas, de alguna manera será la solución que nos libere de los desafíos ambientales actuales. Quiero decir, entiendo la tentación de pensar que en un desafío tan grande como el cambio climático, la despoblación al menos podría ayudar, ¿verdad? Pero el problema es que la población es como un barco enorme que gira muy lentamente. Sabes, si tienes un hijo hoy, él va a estar decidiendo si tener o no un hijo en, digamos, 30 años, ¿verdad? Y dentro de 30 años es cuando la descarbonización debe estar muy avanzada o quizá ya terminada, ¿verdad? Así que el momento en que la población empieza a disminuir simplemente no coincide con la urgencia de lo que tiene que suceder respecto al cambio climático. claro, sí entiendo lo que quieres decir. Y también parece que por alguna razón no podemos construir plantas de energía nuclear en menos de medio siglo. Realmente no entiendo eso. Probablemente ese sea tema para otro podcast. Sí, ¿no? O sea, volviendo al tema de las plantas de carbón en la India, si queremos hacer algo útil para el mundo, entonces ofrezcámonos a construir plantas de energía nuclear en cada distrito de la India y tal vez, supongo, dejar que los expertos en Francia las operen o algo así. Sí.
Caray, parece que sí. Bueno, sí, este es un programa totalmente diferente y voy a recibir correos sobre por qué deberíamos o no deberíamos hacer eso, pero vamos a mantenernos en el tema. Así que escribiste en el libro que la huella climática de por vida de los bebés que nacen ahora y en el futuro sigue disminuyendo. Así que básicamente cualquier persona que nazca ahora tiene una huella de carbono más baja que la que yo tuve al nacer en 1980. Que nosotros, ¿verdad? O sea, es la misma lógica que con los CFC y el agujero de ozono. Cualquier persona que nazca ahora probablemente no va a contribuir al agujero en la capa de ozono porque no va a usar CFCs. Y las emisiones de carbono per cápita han estado disminuyendo en lugares como Estados Unidos y Europa, disminuyendo no tan rápido como deberían, pero sí han estado bajando, lo que significa que un niño que nazca hoy va a contribuir menos al total de emisiones de carbono que nosotros. Y también significa que cualquier tipo de cambio que pudiera ocurrir en la trayectoria de la población, esta es otra razón por la que será demasiado tarde para que eso tenga mucho impacto en el cambio climático. Quiero decir, incluso en una trayectoria pesimista, una trayectoria para la descarbonización, incluso asumiendo que todavía nos toma los próximos 100 años eliminar gradualmente las emisiones de carbono, ¿verdad? Si la trayectoria de la población se desviara un poco hoy de su camino más probable, eso también tomaría muchas décadas en convertirse en un cambio en el número de personas, un cambio en el tamaño de la población. Así que el momento exacto en que las emisiones por persona van a ser altas, es decir, en el futuro cercano, en los próximos años y décadas, será el momento en que ningún cambio real o desviación de la trayectoria de la población podría hacer mucha diferencia. Así que incluso un cambio en la trayectoria de la población que eventualmente algún día será grande, todo eso sucederá al final de nuestro desafío de descarbonización. Así que, en resumen, si lo que te preocupa es el cambio climático y deberíamos preocuparnos por el cambio climático, entonces enfoquémonos en eso. Hagamos algo al respecto ahora, cuando es urgente, cuando las emisiones son altas y no pensemos que nada de lo que suceda con la población, ya sea una despoblación dentro de 6 décadas o que encontremos una manera de estabilizarla, vaya a hacer algo para ayudarnos o, francamente, a perjudicarnos tanto frente a nuestros desafíos climáticos urgentes. Ya veo. Sí, eso tiene sentido. Me sorprendió leer que somos más sostenibles que las personas en 1950 porque uno pensaría que usaban menos aparatos electrónicos y probablemente conducían menos. Supongo que la eficiencia de las cosas ha aumentado muchísimo. Bueno, Un niño que nace hoy es más eficiente porque va a vivir su vida en un futuro donde se va a quemar cada vez menos carbón, ¿verdad? Van a obtener su energía de, por ejemplo, del viento, la energía solar o la nuclear. es apenas 1950. Solo piensas, oh, hay un refrigerador en la casa, todos juegan afuera, todos ven la televisión juntos en una habitación durante un par de horas. El final en 1950 era 40 en 1990. Así es, sí, sí, sí. Es difícil pensar en el hecho de que hay una huella mucho mayor y más duradera en un periodo que parece, bueno, en realidad es un tiempo bastante corto, supongo, en términos del clima. Solo recuerdo la escena de Mad Men donde hacen un picnic en el parque y cuando terminan simplemente toman la manta, tiran toda la basura y la dejan ahí y se van a casa. Y es como, bueno, tal vez somos más sostenibles que ese tipo de personas, ¿no? Supongo. ¿A qué atribuyes la disminución de la fecundidad? O sea, dijiste que somos menos fértiles, que tenemos menos hijos. ¿Por qué? Creo que probablemente debía haberte preguntado eso antes. ¿Qué está pasando? Entonces, la razón fundamental, exactamente como dijiste, es la fecundidad, que está cayendo y cayendo para el mundo en general, por debajo de este umbral de 2 hijos por cada 2 adultos. Pero ¿por qué la fecundidad es baja y sigue cayendo? Y aquí es donde se pone interesante, porque todos tienen una teoría al respecto y la teoría de cada quien es diferente. Y ninguna de ellas realmente explica la magnitud de la caída de la fecundidad. El hecho de que la fecundidad ha estado cayendo no solo durante décadas, sino durante siglos, y que hay baja fecundidad en todo el mundo. Y 2/3 de las personas ahora viven en un país donde la fecundidad está por debajo de 2. Y bueno, yo estudio la India, así que lo que suele surgir es que tanto la India es una excepción. Así que a veces escucharás a conservadores sociales decir que las tasas de natalidad están cayendo por la disminución del matrimonio o la disminución de la religiosidad o porque la gente está teniendo hijos muy tarde. Pero la India es un lugar donde casi todos se casan. La mayoría de esos matrimonios son arreglados. La gente tiende a empezar a tener hijos relativamente joven, como a principios de sus 20s. Y para la mayoría de las personas, la religión juega un papel en sus vidas, como el hinduismo o el islam.
Y aún así, la India ahora está por debajo de 2, alrededor de 1.9. Así que el hecho de que el matrimonio siga siendo común, el hecho de que la gente empiece a tener hijos temprano, además de que la participación femenina en la fuerza laboral es realmente baja ahí. Quiero decir, otra historia que a veces escuchamos sobre por qué las tasas de natalidad son bajas es el conflicto entre la carrera profesional y la familia, especialmente para las mujeres. Y ya sabes, para Claudia Golden, la economista ganadora del Premio Nobel sobre género, ese es el título de su libro, Carrera y Familia. Y sin embargo, vemos a la India como un ejemplo de un lugar con bajas tasas de natalidad, aunque muchas mujeres no están en la fuerza laboral. Así que mi punto no es que la India lo explique todo, de hecho es todo lo contrario. Mi punto es que la India es un país enorme que no encaja en estas tendencias. Y para casi cualquier explicación o teoría que escuches, puedes encontrar un país que es la excepción. Entonces, ¿crees que el problema es demasiado feminismo? Sí. Mira Corea del Sur, ¿verdad? Que es una sociedad muy desigual. La brecha salarial de género es tan alta como en cualquier otro país de la OCDE y la tasa de natalidad es realmente baja. ¿Crees que el problema es que no hay suficiente cristianismo? Mira América Latina, donde más del 90% de las personas se declaran cristianas según una encuesta de Pew, y la tasa de natalidad es de 1.8. ¿Crees que el problema es que hay demasiado capitalismo? Mira el norte de Europa. ¿Crees que el problema es que no hay suficiente capitalismo? Mira Texas. Hay excepciones en todas partes. Sí, quiero abordar algunos de estos puntos porque definitivamente me gustaría escuchar lo que le dirías a las personas que argumentan, oye, las mujeres pueden tener trabajos, pueden elegir no casarse y aún así sobrevivir, ¿verdad? No dependen de un hombre. Las mujeres pueden obtener un divorcio sin necesidad de demostrar culpa en muchos estados y aún así terminar con recursos para sobrevivir. Eso está contribuyendo a las tasas de natalidad más bajas. Entonces, básicamente el argumento es que la igualdad causa tasas de natalidad más bajas. ¿Podemos hablar un poco de eso? O sea, ya lo mencionaste un poco, pero no suena tan descabellado cuando lo piensas. Como, oye, no necesito quedarme en casa, así que no necesito tener muchos hijos porque puedo tener una carrera. O sea, puedo seguir esa lógica, pero dices que eso no necesariamente lo explica. Lo que digo es que, ya sabes, este tipo de conflictos entre carrera y familia para las mujeres probablemente son muy importantes en muchas familias y en las decisiones de muchas personas. Pero cuando ves el panorama más amplio de las bajas tasas de natalidad como algo que está ocurriendo en todo el mundo y que ha pasado durante siglos, simplemente no puede explicar todos los hechos. Quiero decir, la tasa de natalidad en Francia en 1900 era de 3, y eso no fue porque ya hubieran resuelto todos los problemas de desigualdad de género. Ya hablamos de eso, ya hablamos de Corea del Sur, ¿verdad? Que es una sociedad bastante desigual en cuanto a género según todas las medidas que tenemos. Por ejemplo, la brecha salarial de género, y aún así vemos la tasa de natalidad más baja de todas. ¿Sabes? Un lugar como Suecia, donde en los últimos 10 años hemos visto que la tasa de natalidad ha caído de un nivel bajo a uno aún más bajo, de 1.8 a 1.4. Sabes, creo que la historia que quieres contar es que Suecia era una sociedad excepcionalmente desigual hace 10 años. Y no creo eso, no creo que tenga sentido. Pero hay algo importante aquí que es, ya sabes, lo que mucha gente asume. O hay como una especie de recomendación de política que escuchamos, que la manera de aumentar las tasas de natalidad es retroceder en el tiempo en cuanto a la equidad de género. O que ya sabes, cualquier tipo de evitar la despoblación. Si en cambio estabilizáramos la población, eso requeriría que las cosas fueran peores para las mujeres. Y ya sabes, eso es algo que escuchas que algunas personas defienden y es algo que escuchas que otras personas les preocupa y dicen, ya sabes, mejor aceptamos la despoblación porque no queremos empeorar las cosas para las mujeres. Creo que de cualquier manera hay una suposición ahí de que tiene que empeorar las cosas para las mujeres. Y quiero detenerme en eso y cuestionar esa suposición porque oculto en esa suposición, o tal vez ni siquiera oculto, está la presunción de que los hijos son especialmente responsabilidad de las mujeres. Y creo que no tiene por qué ser así.
Quiero decir, claro, hay formas en que tener y criar hijos representa una carga para las mujeres que no representa para los hombres, pero se necesita mucho más que los 9 meses de embarazo para criar a un hijo, para formar a la siguiente generación. Se necesita, ya sabes, noches largas y muchos años después para criar a un hijo, y los hombres pueden y deberían hacer más de eso. Así que creo que para aquellos que dirían que, ya sabes, lo que deberíamos estar pensando fundamentalmente aquí es, ya sabes, en las mujeres y en lo que las mujeres están aportando, yo diría que hay espacio para que los papás contribuyan más. Y tal vez si la crianza hubiera sido algo que todos viéramos como el trabajo de todos desde siempre, entonces no estaríamos en una situación en la que la gente ve la crianza y piensa no, gracias. Sí, probablemente tienes razón en eso. Sé que mi esposa definitivamente estaría de acuerdo contigo también. ¿Qué opinas de todo el retroceso en los derechos al aborto en Estados Unidos? No quiero entrar en los elementos morales o religiosos de eso porque eso es todo un tema, serían 10 horas de podcast y la verdad no tengo ganas de hacer eso. Estoy pensando más en términos de crecimiento poblacional. Algunas personas dicen, oye, mira, necesitamos estar haciendo esto. Quiero decir, por varias razones, algunas de esas personas tienen motivos que quizás son más sanos que otros para sostener ese argumento. Pero básicamente, aborto restringido o parto forzado, como quieras llamarlo. ¿Qué opinas de esto en términos de despoblación? Quiero decir, casi parece que es una gota en el océano. Exactamente. Así que, ya sabes, mi opinión personal como votante es que creo en la libertad reproductiva y el acceso a la anticoncepción y al aborto. Pero como profesor de economía que se dedica a la estadística, déjame contarte algunos hechos. Quiero decir, una es que en los últimos años hemos visto que el acceso al aborto se ha restringido aquí en Texas, y eso no ha provocado un gran aumento en la tasa total de fertilidad. Eso no ha hecho que la tasa de natalidad vuelva al nivel de reemplazo, en parte porque la gente tiene acceso a lo que necesita, como el aborto con medicamentos a través de la telemedicina. Puedes ver los datos de Corea del Sur nuevamente en 2017. Entre los países más ricos con datos de alta calidad, Corea del Sur fue el único que el Instituto Guttmacher calificó como un lugar donde el aborto estaba básicamente restringido. Y también tenía la tasa de natalidad más baja de todos los países en ese conjunto de datos. Así que eso no es evidencia de un experimento controlado aleatorio ni nada por el estilo, pero es un hecho con el que hay que lidiar si quieres decir que prohibir el aborto es una forma de aumentar de manera duradera las tasas de natalidad. Y creo que el mayor ejemplo de todos es la experiencia de Rumania, donde el dictador Ceausescu, hablando sobre querer tasas de natalidad más altas por razones nacionalistas, prohibió el aborto de una manera particularmente draconiana, instituyendo exámenes pélvicos obligatorios para las mujeres en el trabajo para ver si estaban embarazadas, por ejemplo. Dios mío. Para realmente usar el poder del Estado para intentar prohibir el aborto y aumentar las tasas de natalidad. Entonces, ¿qué fue lo que viste en Rumania cuando entró en vigor el decreto 770, que era el nombre de este programa? Ves un aumento inmediato en las tasas de natalidad porque algunas personas ya podrían haber estado embarazadas o simplemente no estaban planeando sus vidas en torno a esto. Pero luego, poco tiempo después, muy rápidamente, solo unos años después, ves que las tasas de natalidad empiezan a caer. Y lo que sucede ahí es que la gente entiende que esta es la ley y están tomando decisiones diferentes y, por ejemplo, no se embarazan tanto. Y las tasas de natalidad están cayendo prácticamente en paralelo al ritmo en que ves que las tasas de natalidad caen en otros países de ingresos medios similares en ese momento. De tal manera que después de algunos años, ves que la tasa de natalidad en Rumania no es mucho más alta de lo que habría sido antes del programa. Ya veo. Por supuesto, todo esto termina con Ceausescu siendo derrocado y asesinado, lo cual también es otra forma en la que esta no era una política sostenible que alguien pudiera implementar para tratar de cambiar la población. Entonces, el punto es que la coerción gubernamental, prohibir el aborto, sea cual sea tu perspectiva sobre eso, si tu interés es la tasa de natalidad general de la población, y si vamos a tener despoblación o una población estabilizada en su lugar, los programas coercitivos del gobierno como este realmente pueden influir y dañar la vida de las personas, quitarles su autonomía y arruinar su capacidad de formar las familias que desean y las carreras que quieren.
Puede dañar a las personas, pero en realidad no es tan poderoso. No es lo suficientemente poderoso como para sacarnos del camino hacia la despoblación y llevarnos, en cambio, a una estabilización, porque la gente ha demostrado que encontrará otras formas. Correcto, bien. Así que la gente o consigue acceso a anticonceptivos, acceso a abortos ilegales, o simplemente deja de tener relaciones sexuales, supongo, cuando podrían quedar embarazadas. Correcto. Y todo esto importa. Importa para las familias que la gente puede formar. En Rumania sí se ve mucha mortalidad materna, personas muriendo durante el embarazo, y eso es terrible, ¿verdad? Pero lo que no ves es, ya sabes, el cambio radical en el tamaño de la población rumana que Trotsky podría haber esperado. Entonces parece que las políticas antinatalistas o pronatalistas como las de China o Rumania, básicamente, es seguro decir que no tuvieron ningún efecto distinto de lo que ya iba a pasar de todos modos en términos de disminución de la población. Creo que eso es exactamente correcto, tanto para Rumania, que intentaba que la tasa de natalidad aumentara, como ya sabes, mencionaste a China, que con su política de un solo hijo intentaba que la tasa de natalidad disminuyera. Y, sin embargo, cuando ves la tasa de natalidad de China durante las décadas de la política de un solo hijo, ves que estaba cayendo más o menos tan rápido como caía en otros países en desarrollo de ingresos medios como la India, América Latina o los vecinos de China. Probablemente China terminó en un lugar bastante similar en cuanto a la tasa de natalidad al que habría llegado sin la política de un solo hijo, lo que demuestra que los gobiernos no tienen una palanca que puedan usar para establecer la tasa de natalidad. No es como cuando escuchas que el Banco de la Reserva Federal establece la tasa de interés o algo así. No hay un banco de la Reserva Federal que pueda establecer la tasa de natalidad. Así es, puedes establecer la tasa de interés, pero no puedes lograr que tu esposa esté más interesada en tener más hijos. Ahí hay un límite claro, así que no es el feminismo, no es una política gubernamental. Voy a suponer que no es la anticoncepción porque la tasa de natalidad ha estado cayendo desde antes de que eso fuera algo común y generalizado. Sigue cayendo incluso en lugares donde la gente generalmente ya tiene acceso a anticonceptivos. Y mencionaste la falta de religión o el liberalismo y señalas a la India y dices, mira, este no es un lugar súper liberal ni súper secular y están teniendo los mismos problemas. O Latinoamérica, ¿verdad? Así que simplemente no hay una gran teoría que explique todo lo que podría causar la disminución de la población que estamos viendo. Está bien. Creo que eso es correcto. Creo que es algo en lo que muchas sociedades están convergiendo, ya sabes, de una manera que ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Quiero decir, si estuvieras buscando algo más general que decir, podrías decir que probablemente la crianza ofrece los mismos placeres y recompensas que ofrecía hace décadas. Sabes, si mi hijo me despierta en medio de la noche porque vomitó en su cama o algo así, la verdad es que me alegra mucho tener una lavadora en la que puedo meter esas sábanas de inmediato. Y alguien no habría tenido eso hace unos 75 años, tal vez ni siquiera tenía un segundo juego de sábanas para cambiar o algo así. O tal vez hace unos 200 años habrían estado en la misma cama conmigo desde el principio o algo así. Las cosas están un poco mejor, ¿verdad? Pero yo diría que básicamente los costos y beneficios de tener un hijo probablemente sean bastante similares a ese abrazo al final. Va a ser similar a lo que habría sido antes. Pero todas estas otras cosas en la vida, ya sea la educación, ya sea el trabajo, ya sea para ti jugar videojuegos o escuchar podcasts, o simplemente estar simplemente con el aire acondicionado puesto y no tener dolor de muelas. Sea lo que sea que valores, probablemente es una mejor alternativa para competir con tener hijos de lo que hubiera sido para alguien hace 50 o 100 años. Y así que va a ser un cambio muy grande en la forma en que la gente toma decisiones. Y eso significa que cualquier tipo de respuesta que nos lleve a estabilizar la población en lugar de que siga disminuyendo, también tendrá que ser un cambio muy grande en la perspectiva general. Sigo pensando en países donde hacen mucho por los padres. Tengo un amigo muy cercano en Suecia y él dice, sí, me dan 2 meses de descanso, pero luego obtengo tiempo extra por esto. Y él dice, no es tanto como mis amigos porque trabajo en Apple y no en una empresa estatal. Y yo le digo, ¿cuándo estás en el trabajo entonces? Y otras veces es como, sí, no, voy a meter a mi hijo en esto. Y yo le pregunto, ¿eso no sale caro? No, es guardería gratis, campamento de día gratis, escuela gratis, esto gratis, universidad gratis. Así que no tienes que pagar seguro médico. Te dan 2 meses de vacaciones o más, lo que sea, creo que son 10 semanas cada año. Y no tienes ningún gasto de guardería para tu hijo. Y es así, pero la tasa de natalidad no está aumentando en Suecia. Y yo estaría emocionado de ver eso aquí. Y Suecia está en 1.4. Es como la más baja en sí, una de las más bajas en Occidente. Me parece una locura. Así que no es cuestión de asequibilidad. Eso claramente no es de lo que estamos hablando aquí.
Correcto. Y eso es una de las cosas que aprendimos de ejemplos de lugares como Suecia o Dinamarca con 1.5 o Finlandia con 1.5. O sea, lugares donde las cosas están más subsidiadas, vemos tasas de natalidad bajas. Pero claro, también vemos que al comparar personas más ricas o más pobres dentro de un país, dentro de Estados Unidos o dentro de Suecia, no es como si viéramos que las personas más ricas en promedio tienen estas familias enormes con 3 o 4 hijos. O sea, sí vemos que los países más ricos tienden a tener tasas de natalidad más bajas y que con el paso del tiempo y a medida que los lugares se han vuelto más ricos, las tasas de natalidad han caído. Y bueno, esto es un poco curioso, pero los economistas han estudiado a mujeres jóvenes que ganan la lotería y las comparan con mujeres jóvenes que jugaron a la lotería y tal vez ganaron un premio pequeño o no ganaron, ¿verdad? Y ves que las mujeres jóvenes que ganan la lotería no terminan teniendo más hijos que las mujeres jóvenes que no ganaron. Y entonces hay mucha evidencia que respalda el hecho de que no se trata solo del dinero en el sentido más directo o literal. No es que el dinero no pueda ayudar o ser parte de un paquete de soluciones, pero no es así, y no es que los hijos no sean, por supuesto, costosos, pero la evidencia no parece sugerir que simplemente dar un cheque o que la política gubernamental habitual vaya a hacer lo que lo cambie. No, simplemente tiene que ser por otras oportunidades relacionadas con la carrera profesional, el tiempo libre. Quiero pasar al tema de si habrá suficiente para todos. Sé que esta es una pregunta que la gente se ha estado haciendo durante generaciones, pero si ves la situación económica actual, la crisis de vivienda, sí parece que podría no haber suficientes recursos. Si le sumamos otro 20%, 25%, lo que sea, a la población en los próximos siglos, y sé que siempre hemos estado hablando de esto. Quiero decir, la gente siempre ha dicho que no hay suficiente, que era tungsteno o algo así. Eso era un gran tema cuando yo estaba en la preparatoria, que nos íbamos a quedar sin focos. Y es como, vamos, ¿en serio? ¿No hay otra forma de hacer un foco? Y luego, no sé, 5 años después fue como, tienes que comprar focos LED. Ahora, hay muchas otras formas de hacer focos, ¿verdad? Sí, exacto, ya ni siquiera escuchas sobre ese video. ¿Qué tipo de focos había entre esos y los LED? Olvidé cómo se llaman. Literalmente ni siquiera pensé que esos también estaban ahí. Hay algún tipo de gas adentro que se excita con la electricidad y eso se ilumina. Lo tengo en la punta de la lengua. Exacto, el punto es que hemos tenido 2 tipos de focos desde que éramos niños. La gente inventa cosas nuevas. Ahora, quiero hacer una pausa un momento sobre agregar un 20% a la población, porque creo que un error que a veces comete la gente es pensar que la alternativa a la despoblación, generación tras generación sin fin, tiene que ser aumentar la población generación tras generación. Y hay una tercera posibilidad, y esa es por la que estamos abogando After the Spike, que es que la población se estabilice. Así es. Bueno, no lo sé. Y creo que eso es importante, en algún lugar. Exactamente. Probablemente la población va a alcanzar su punto máximo y comenzará a disminuir. Entonces la pregunta es, ¿quieres que esa disminución continúe o debería detenerse en algún punto? Y tal vez en un punto significativamente menor que hoy, tal vez 4.000 millones, tal vez 3.000 millones. Quiero decir, preguntar exactamente qué tamaño de población deberíamos buscar es como preguntar exactamente cuántos doctores o enfermeros necesita una sociedad. Es algo que está fuera de nuestro alcance responder esa pregunta con precisión. Los economistas y los estudios de sostenibilidad no podrían responderlo así, pero sabemos que importa, ¿verdad? Así que no creo que nadie sepa el número exacto en el que la humanidad debería estabilizarse. Pero mientras pienses que debería estabilizarse en algún nivel, incluso un nivel menor que el de hoy, incluso 3.000 millones o 2.000 millones en lugar de caer para siempre. Entonces, fundamentalmente, te enfrentarías al mismo desafío, porque en ese momento necesitarías que la tasa de fecundidad fuera de aproximadamente 2 para que la población se estabilizara. Así que para que eso suceda en cualquier nivel, necesitaremos una tasa de fecundidad de 2. Así que ese es un desafío al que nadie sabe la respuesta y es uno que todos enfrentamos quienes queremos evitar la despoblación. Así que, Pero dicho eso, perdón, continúa. Ahora, volviendo a los focos, hombre. O sea, solo es la estrategia, ¿ok? Vamos a innovar para superar estas escaseces porque era como el petróleo, llegamos al pico del petróleo, es cobre, tungsteno, siempre hemos innovado para superar estas cosas. podríamos innovar si hay otras personas que nos ayuden a encontrar las ideas y a hacer los descubrimientos. Esta es una de las razones por las que la despoblación importa y deberíamos querer evitarla, porque todos estamos mejor al compartir el mundo con otras personas vivas junto a nosotros, otras personas que vivieron antes que nosotros. Y eso es porque otras personas hacen los descubrimientos que nosotros podemos usar. Déjame darte un ejemplo de cómo las ideas son un tipo especial de recurso renovable.
Quiero decir, los ejemplos más obvios de tecnología son los países ricos en la frontera tecnológica, inventando el próximo iPhone o algo así. Pero la alta tecnología no es la única tecnología. El progreso ocurre donde quiera que las personas estén resolviendo problemas. Y una de las tecnologías más productivas jamás concebidas fue inventada en Bangladesh en los años 60. En mi trabajo sobre saneamiento en países en desarrollo, una vez visité un hospital en Dhaka llamado ICDDRB. Y ese hospital, en la práctica, porque estaba en Bangladesh, en Dhaka, se enfocaba mucho en el cólera y las enfermedades diarreicas. De hecho, la gente ahí lo llamaba el Hospital del Cólera. Y ese es el lugar donde los doctores mezclaron por primera vez las sales de rehidratación oral. Así que si tienes un niño que sufre de diarrea grave, Gatorade. Básicamente, Exactamente, Gatorade. Realmente podrían morir si no tienen la mezcla correcta de sal y azúcar disuelta en agua para evitar deshidratarse. Y realmente transformó la capacidad de la humanidad para evitar que los niños mueran de diarrea, así que tienes toda la razón. Hoy en día simplemente podemos ir a la tienda y comprar una botella de Gatorade o una botella de Pedialyte, o si vives en Utrecht, mezclas en tu propia cocina con azúcar, sal y agua, y realmente transforma la capacidad de la humanidad para mantener a las personas con vida. Bien, ¿cuál es el punto de la historia? ¿Qué tiene que ver esto con la población, verdad? memoria roja, sí. Entonces, la relación con la población es la siguiente. Cuando tomas esa botella de Gatorade, se acaba. Si le das a tu hijo esa botella de Pedialyte, se acaba, ¿verdad? Nadie más va a volver a tomar esa botella. Pero la fórmula, la receta y aún más importante, el entendimiento de que esa es una manera de salvar vidas, continúa intacto. Y los economistas que han descubierto cuál es el factor principal para mejorar el nivel de vida, por qué la gente es menos pobre hoy, por qué la sociedad es más segura, justa y saludable hoy, han descubierto que esta es la clave. El hecho de que las ideas y el conocimiento tienen esta propiedad de que se usan, pero no se agotan, y que la siguiente generación puede seguir construyendo a partir de ellas. Y así, si tienes más personas, no se va a consumir el verdadero motor del progreso económico, que son estas ideas y conocimientos. Beber más botellas de Pedialyte no lo agota. Pero si estamos en un camino hacia la despoblación y no hay suficientes personas, entonces algunos de los descubrimientos que podríamos lograr no sucederán. Y no estaremos en el mismo camino hacia un futuro abundante, no estaremos en el mismo camino hacia la eliminación de la pobreza. Sí, ¿cómo se llama eso? Cuando tienes una innovación, todos pueden usarla sin rivalidad. No rival, exactamente. Entonces, en economía, una cosa rival es algo que, ya sabes, si yo lo uso, tú no puedes. Si tú tomas una pastilla de antibiótico, yo no puedo darle esa misma pastilla de antibiótico a mi hijo, pero la fórmula o la teoría germinal de la enfermedad detrás de ella sigue intacta. Correcto. Bien. Quiero regresar a la pregunta de si habrá suficiente y luego profundizar en la innovación aquí. ¿Qué hay de la inseguridad alimentaria y los hábitats humanos? Porque tenemos el calentamiento global o el cambio climático haciendo que mucha tierra sea inhabitable en el próximo siglo o algo así, ¿verdad? Entonces estoy escuchando que, estas islas van a desaparecer y esa gente tiene que ir a algún lado. Y entonces, ¿qué pasa con las hambrunas, por ejemplo? O sea, sí, tenemos que encontrar un lugar para que la gente viva. Probablemente hay suficiente tierra, honestamente, en muchas otras áreas diferentes. Así que no quiero abordar eso. Pero sé que tenemos problemas alimentarios en todo el mundo. O sea, incluso la guerra en Ucrania fue como, oh, por Dios, África se va a morir de hambre porque el granero de Europa está en guerra. Es cierto que hay y ha habido lugares donde no ha habido suficiente comida para todos. Pero en general eso no es el caso hoy en 2025 porque sencillamente no falta comida en el mundo. Es porque la comida no está llegando a ese lugar ni se está poniendo a disposición básicamente por razones políticas, como dices, por la guerra. Pero quiero decir, durante décadas la gente ha estado hablando de la sobrepoblación como causa de la hambruna. Cuando Paul Ehrlich publicó su libro en 1968, The Population Bomb, lo empezó advirtiendo que no hay nada que podamos hacer ahora para evitar la hambruna porque la población está creciendo. Y pronto, una cantidad extraordinaria de personas, según él, iban a morir de hambre cada año. Pero la cosa es que eso no fue lo que pasó. La población siguió creciendo y no todos morimos de hambre. Y de hecho hay más y mejor comida disponible en todos los continentes que en su época. Sabes, puedes medir a los niños en países pobres como la India y ves eso.
Los niños de hoy son notablemente más altos que los niños de hace 10 años de la misma edad, quienes a su vez son notablemente más altos que los niños de 10 años antes. Habría sido porque tienen mejor alimentación, mejor saneamiento, y de hecho es justo lo contrario. El estado nutricional de la humanidad, en promedio, ha mejorado con el tiempo a medida que la población ha aumentado. Entonces, ¿por qué pasa eso? Estamos acostumbrados a pensar que otras personas se están comiendo nuestra parte del pastel o que la economía de la población es un pastel y mientras más personas lo comen, más pequeña será la porción que te va a tocar. Pero en realidad es justo lo contrario porque esa idea pasa por alto el hecho de que alguien tiene que hornear el pastel en primer lugar, alguien tiene que hacerlo y la idea económica clave ahí son los costos fijos. Los costos fijos son el costo de echar algo a andar, de que tu negocio esté abierto, de que tu restaurante esté abierto, de que tu podcast se produzca, ¿verdad? Tú haces este podcast y hay algún costo, algún desafío, algún costo de oportunidad por hacerlo en primer lugar. Pero si una persona más lo escucha, eso no hace que sea más caro producir tu podcast, ¿verdad? Todos los costos de producir un podcast son los costos fijos de hacerlo en primer lugar, así que solo te beneficia si el doble o el triple de personas lo escuchan, ¿verdad? Porque no cuesta más producirlo. Pero por otro lado, si no hay suficientes personas escuchándolo, entonces puede que no genere suficientes ingresos para cubrir los costos fijos de que exista en primer lugar. Ese es el problema con la mayoría de los podcasts. Sí, se exceden en la producción y luego tienen 1000 oyentes y es como, oh, esto no, aquí no hay retorno de inversión. Sí, es genial para un tipo como yo que se sienta bajo una luz con un micrófono enfrente, ya sabes, la mitad del tiempo sin pantalones. Actualmente, ya sabes, en este caso, por supuesto, estoy completamente vestido, pero a veces, ya sabes, simplemente no me molesto. Y los costos son bajos. Sabes, le pago a mi equipo de manera justa y les pago por encima del promedio del mercado, pero eso es porque puedo permitírmelo. Bueno, son bajos, pero no son cero. Y ese es mi punto. No son cero, pero tienes razón. Si duplicara la cantidad de personas que escuchan esto, literalmente obligaría a mi red a absorber mis costos variables de todos modos, ¿verdad? Ellos pagan por eso. Así que son más y están felices porque significa que tienen el doble de espacios publicitarios para vender. Así que sí, esto tiene sentido. El ejemplo del restaurante creo para una ciudad tiene sentido, ¿verdad? Por mi casa hay un lugar etíope, uno coreano y uno japonés. Todos están en el mismo pequeño centro comercial. Eso no habría funcionado en la ciudad donde crecí porque la demanda de comida etíope, japonesa y coreana juntas probablemente no sería suficiente para mantener un restaurante que tuviera las tres, mucho menos 3 restaurantes que tengan cada una, ¿verdad? Pero aquí están prosperando. Esos lugares han estado abiertos por mucho tiempo y siempre están llenos porque hay mucha más gente por aquí. Entonces el costo fijo de tener eso, a medida que la población crece, podemos tener más cosas. Eso es tuyo y es más que... Me refiero, son cosas como restaurantes, son cosas como medios de comunicación, pero también son cosas realmente importantes como tratamientos médicos especializados. Quiero decir, mi mamá lamentablemente murió de una forma rara de cáncer, un tipo de melanoma mucoso que solo unas pocas cientos de personas en Estados Unidos han tenido desde los años 70, desde que lo han estado registrando. Y básicamente nadie realmente sabía qué hacer al respecto porque no hay suficientes personas que hayan tenido esto como para que haya, ya sabes, un buen estudio sobre qué hacer o protocolos probados de cómo responder a ello. Y no estoy diciendo que eso lo hubiera solucionado todo. No queremos que más personas tengan cáncer, ¿verdad? Puedes ver cómo si no hay suficientes personas que necesiten el tipo de tratamiento médico que tú necesitas, que necesiten y quieran lo que sea que tú necesitas y quieres, no lo vas a conseguir. Así que otras personas necesiten y quieran lo que tú necesitas y quieres es parte de lo que hace posible que tú lo consigas. Y así, un mundo, un futuro con despoblación es uno donde habrá menos personas como tú beneficiándose de que otros quieran y necesiten lo que tú quieres. Esto tiene sentido, ¿verdad? Así que los medicamentos probablemente sean el ejemplo más importante, aunque quizá un poco abstracto. Creo, dime si estoy equivocado aquí. Otro ejemplo con el que la mayoría de la gente puede identificarse son los teléfonos. Probablemente no van a fabricar el iPhone 16 para solo 100,000 clientes, ¿verdad? Así que es simplemente porque cada uno tendría que costar $100,000 y simplemente no hay mercado para eso. Incluso con 10 millones de personas probablemente no fabricarían el iPhone 16. No sé cuántas personas compran iPhones cada año. Son muchísimas, ¿verdad? Y están innovando un poco. Pero tiene que ser muchísima gente para que valga la pena para ellos. Exacto. De lo contrario, ¿por qué lo harían? Solo fabricarían el iPhone. Seguiríamos con el 3G o algo así. Y dirían, este es el teléfono que tenemos por ahora. Y hasta que deje de funcionar para todos, no vamos a hacer otro porque no tiene sentido.
No tiene sentido averiguar cómo hacer esto más pequeño con una mejor cámara porque no hay suficientes personas que lo vayan a comprar. Así que sí, no vale la pena fabricar el iPhone 16 para esa cantidad de gente. Quieres que más personas lo compren. Exacto. Y si ves teléfonos móviles especializados, por ejemplo, para personas pobres en un lugar como Uttar Pradesh, como optimizados para no tener que cargarse muy seguido o para lo que alguien ahí necesita, porque si suficientes millones de personas lo compran, entonces sí vale la pena el costo fijo de desarrollarlo. Ya veo. Crecimiento económico endógeno, creo que fue el término que usaste en el libro. Así que más personas generan más ideas. ¿Eso le da a lugares como China e India una ventaja simplemente por el tamaño de su población? ¿O es algo así como, bueno, depende de cuántas personas dedicadas a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y las matemáticas tengas, etcétera, etcétera? Sí. Quiero decir posiblemente, pero creo que parte del valor de las ideas es que se difunden a través de las fronteras. Y bueno, no voy a decir que eso suceda perfectamente. Algunas de las investigaciones más interesantes que se están haciendo ahora mismo sobre el progreso tecnológico endógeno estudian, por ejemplo, qué pasa cuando las personas se mudan. Cuando los científicos se mudan de Europa a Estados Unidos para estar más cerca de sus colaboradores, de repente empiezan a obtener más patentes. Y esa es la manera en que los economistas miden el progreso científico, más patentes. Todo esto es para decir que las fronteras internacionales y el lugar donde están las personas ciertamente importan. Pero en el panorama más amplio, con esta idea de que más personas generan más innovación y más progreso tecnológico, lo que quiero sugerir es que en realidad no importa exactamente quién eres o dónde estás. Simplemente sucede por lo que las personas están haciendo. Es parte de las actividades de la gente. Una enfermera atendiendo a un recién nacido y a una mamá, dándoles su asesoría estándar de lactancia para promover la lactancia materna. Y luego se les ocurre algo como, oye, tal vez si atamos al bebé a la mamá de esta manera, eso lo mantendrá abrigado y seguro. Y luego esa es una nueva idea que la gente puede coser el mismo rebozo para amarrar y hacerlo en todo el mundo y salvar más vidas. Y así que no son solo los genios excepcionales o luminarias trabajando en un solo lugar. No es que las ideas se queden encerradas en el lugar donde la gente las inventa, es algo que se comparte ampliamente. Entonces, ¿tu argumento es que la despoblación resultará en menos ideas, básicamente? Sí. La despoblación resultará en menos ideas. Y entonces no estaríamos logrando el mismo tipo de progreso hacia mejores niveles de vida, contra nuevas formas de cáncer y contra la pobreza que de otro modo lograríamos. Y podría ser incluso peor que eso. No solo podríamos perdernos el progreso, sino que también nos necesitamos unos a otros para seleccionar y enseñar las ideas que tenemos. Quiero decir, piensa en cuánto del PIB de la sociedad se destina a enseñar y organizar ideas. Me refiero tanto a las formas tradicionales como las universidades, como a las nuevas formas como los podcasts. Quiero decir, mucho de lo que hacemos es hacer que las ideas sean útiles entre nosotros. Y por eso podría ser peor que simplemente no descubrir ideas. Podría ser que si no hay suficientes personas de las que aprender y que seleccionen las ideas, entonces en realidad perdamos algún conocimiento que podría habernos sido útil. ¿No compensará la inteligencia artificial parte de esto? Parece que la inteligencia artificial puede generar bueno, eventualmente podremos generar montones de ideas nuevas, difundir las cosas más rápido y hacer que nuestros sistemas sean más eficientes. Parece que la inteligencia artificial probablemente podría compensar parte de esto. Y tengo otros contraargumentos, pero tengo curiosidad por saber qué piensas de la idea de la inteligencia artificial. Tal vez está demasiado sobrevalorada. Sí, o sea, nadie sabe exactamente qué tan productiva va a ser la inteligencia artificial. Hay economistas que son optimistas, que piensan que podría aumentar el PIB en algo así como 7%, o algunos más escépticos como Daron Acemoglu, que piensa que solo 1%. Pero lo que quiero es que dejemos de pensar que compensar la pérdida de personas es suficiente. Porque el progreso que tenemos ahora, el nivel de vida que tenemos ahora, eso no es suficiente, ¿verdad? Todavía hay mucha pobreza en el mundo. E incluso para aquellos de nosotros que somos más privilegiados, las cosas podrían ser mejores, ¿verdad? Así que lo que importa es, ¿seguimos logrando el progreso que podríamos lograr? ¿Y seguirán siendo importantes otras personas para lograr ese progreso, incluso en un futuro con inteligencia artificial? Así que creo que la verdadera pregunta aquí es, ¿la inteligencia artificial va a hacer que las personas sean más productivas, verdad? Bueno, muchas tecnologías en el pasado han hecho que las personas sean más productivas. Y Daron Acemoglu, un economista del MIT, cuenta la historia sobre la revolución industrial. Y un tipo de tecnología que surgió fue para hilar lana y hacer hilo.
Y una vez que esa tecnología apareció, nadie volvió a hacer ese trabajo. Eso fue un sustituto para los humanos. Los humanos fueron a hacer otra cosa, presumiblemente productiva, en la economía. Pero otro tipo de tecnología fue la fábrica industrial en sí misma o la rueda hidráulica que impulsaba una fábrica industrial. Y lo que hizo esa tecnología fue hacer a los humanos más productivos. Fue un complemento para los humanos. Y entonces, si la IA es el tipo de tecnología que hace a los humanos más productivos, lo cual parece muy probable. Tantas otras tecnologías, desde las computadoras por un lado hasta los lápices por el otro, han hecho a los humanos más productivos. Entonces seguirá importando cuántas personas hay. De hecho, si la IA hace que los humanos sean más productivos, entonces te importa aún más que haya más gente, porque importa mucho más que las personas puedan lograr más avances. Entiendo. Bien, no podemos simplemente invertir más en las personas que ya tenemos. Sé que probablemente el número total importa, pero ¿no superan 1,000 o 100,000 personas con doctorado en IA y STEM a 1 millón de excavadores? Quiero decir, sí, podemos y debemos invertir más en las personas que ya tenemos. Y ya sabes, durante las próximas, digamos, 6 décadas hasta la década de 2080, mientras avanzamos hacia el pico de población, deberíamos hacerlo. Eso no es solo invertir más en educación, sino también en la salud en la primera infancia que ayuda a las personas a desarrollarse hasta su máximo potencial. Pero de lo que estamos hablando aquí es de uno de los desafíos a más largo plazo que enfrenta la humanidad y de si queremos lograr avances a largo plazo. Así que eventualmente vamos a llegar a un futuro donde las personas tengan la salud y la nutrición que necesitan al inicio de la vida, las personas tengan la educación que necesitan al inicio de la vida y será importante cuántos de nosotros somos. Sé que en el libro escribes sobre cómo los humanos, en comparación con otros mamíferos como especie, somos diferentes. Y creo que simplemente lo somos, o sea, es muy posible que nos destruyamos a nosotros mismos a través de desastres y la reproducción. O sea, antes de llegar al tema de la despoblación, parece que somos la única especie que ha logrado desarrollar, primero, la atención médica y segundo, cómo limitar nuestra propia fertilidad, ¿no? Exacto, hemos cambiado tanto nuestras tasas de mortalidad como nuestras tasas de fertilidad, sí. Sabes, antes tal vez un cuarto o más de los niños morían durante la infancia. Y ahora, al menos en lugares como Austin, Texas, esa es una fracción mucho más pequeña. ¿Y qué otro animal ha logrado hacer eso? Y de manera similar, ¿qué otro animal habría reducido sus tasas de natalidad de un número como 6 hace 200 años a un número global como 2.3 ahora? Así que es una forma en la que somos diferentes a otros animales. Pero, ya sabes, una posibilidad es, bueno, veámoslo de esta manera. Si la tasa global de natalidad baja de 2 y se mantiene ahí, ¿verdad? Entonces solo habrá un número limitado de humanos que nazcan alguna vez, ¿verdad? Hasta ahora, solo ha habido un número limitado de humanos que han nacido. Los demógrafos estiman que es un número como 120,000 millones, ¿verdad? Y pues no tengo una bola de cristal. No sé exactamente hasta dónde podría bajar la tasa global de natalidad por debajo de 2. Pero si baja a menos de 2, entonces vamos a terminar con un número del orden de 30,000 millones de nacimientos futuros en toda la historia. Entonces, 30,000 millones de nacimientos futuros, 120,000 millones de nacimientos pasados, eso significaría que la humanidad ya está en 4/5 partes, en el sentido de que 4/5 partes de los nacimientos ya ocurrieron. Y eso es algo que realmente no ves que otros animales decidan hacer. Sí, es un buen punto. Las poblaciones más grandes son más capaces de resistir una posible extinción. Digo, parece que eso debería ser obvio, ¿no? Si nos golpea un asteroide y mata al 90% de la población, el 10% restante de 10,000 millones es más que el 10% de 2,000 millones. No lo sé. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es que desviar un asteroide podría ser un reto, como un podcast o un restaurante, y que tiene esta característica de costo fijo, que necesitas hacerlo de una vez por todas, ¿verdad? Entonces, si viene un asteroide y tenemos que enviar una nave espacial, esto es como una película de 1996 para desviarlo una sola vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más probable? ¿Quién tiene más probabilidades de tener éxito en ese gran reto? ¿Una humanidad con 5,000 millones de personas o una humanidad con 5 millones de personas, verdad? Claramente, la sociedad de 5,000 millones tiene más probabilidades de construir la nave espacial que necesitan o superar los retos que se les presenten o simplemente tener suficientes trabajadores para lograrlo. Así que, sin duda, hay algunos grandes retos que tienen este costo fijo y que una población más grande tendría más probabilidades de superar. Sí, ¿qué hay de la eliminación de carbono? Sé que lo mencionaste, es un argumento interesante. Entonces, ese número es fijo, ¿verdad? Así que más personas para eliminar el carbono en el futuro significa menos costo por persona.
Exactamente. Ese es otro ejemplo de esto. Así que algún día vamos a llegar a cero emisiones netas de carbono y una persona extra no estará poniendo más carbono en la atmósfera. ¿Y entonces qué pasa después de eso? Bueno, espero que lo que pase después de eso sean emisiones negativas, que hagamos actividades intencionales, plantar bosques, meteorización para sacar el carbono de la atmósfera, pero eso va a ser costoso, ¿verdad? Eso va a requerir que la gente elija hacer eso en lugar de hacer otra cosa con su tiempo y su dinero, ¿verdad? Entonces, mientras más personas haya en ese momento, mientras más grande sea la economía y la población, más barato va a ser por persona descarbonizar en el sentido de generar emisiones negativas y sacar el carbono de la atmósfera. Y este es uno de esos casos en los que descubrimos esto por accidente, de manera fortuita. Estábamos usando el modelo de economía climática que Bill Nordhaus utilizó para su trabajo ganador del Premio Nobel para pensar, ya sabes, él creó el modelo para analizar cuál debería ser el impuesto óptimo al carbono. Lo estábamos usando para hacer una pregunta diferente que es, ¿qué importancia tiene si estamos en una trayectoria futura de despoblación o en una de estabilización de la población? ¿Hace alguna diferencia? Y lo que descubrimos, para nuestra sorpresa, es que cuando simplemente hicimos lo más sencillo, que fue introducir las dos trayectorias de población en el modelo, encontramos una temperatura final a largo plazo ligeramente más baja en la población más grande. Al principio pensamos que debía ser un error, así que, ya sabes, enviamos a nuestros investigadores postdoctorales de vuelta al código para averiguar qué habíamos hecho mal. Y la respuesta fue esta posibilidad de emisiones negativas o que algún día podamos sacar dióxido de carbono de la atmósfera. Que si hay más personas en el futuro, ellos pueden hacer más de eso. Bien, entonces un mundo más grande es un mundo mejor. ¿Eso es algo que tú apoyas? O sea, no quiero poner palabras en tu boca, pero ¿dónde empieza a romperse esa idea de que más grande es mejor? ¿Deberíamos agregar 50.000 millones de personas a la Tierra? Tal vez no. Sí, creo que eso estaría muy por fuera de lo que la ciencia o la experiencia nos permiten afirmar, que tener 50.000 millones de personas sería mejor. Pero algo como 50.000 millones de personas simplemente no está sobre la mesa, está fuera de toda posibilidad. Quiero decir, el tamaño de la población casi con certeza va a alcanzar su punto máximo y comenzará a disminuir. La pregunta práctica que enfrentamos es, ¿queremos empezar a pensar en estrategias para detener ese descenso, para estabilizar la población en algún punto? Y si es así, ¿en dónde? Pero 50.000 millones de personas, simplemente, no creo que haya ninguna forma de llegar a eso. Entonces, si la despoblación es global, los Amish y los mormones simplemente heredarán la Tierra. Ellos tienen muchos hijos. Esa es una pregunta que nos hacen mucho. Sí, ellos tienen menos hijos que antes. Sabes, la tasa de fecundidad de Utah en general, donde hay muchos mormones, ahora está por debajo de 2. La tasa de natalidad de la gente Amish es más baja que hace unas décadas. Y cuando digo algo como que la tasa de natalidad de la gente Amish es más baja que hace unas décadas, eso no cuenta a las personas que se fueron y dejaron de ser Amish. Entonces, cuando tienes esta pregunta como, tengo este pequeño grupo de personas que tiene tasas de natalidad inusualmente altas, ¿van a apoderarse de todo el mundo? La respuesta probablemente sea que no, ¿verdad? Porque necesitarías que sus hijos sigan teniendo tasas de natalidad altas y que los hijos de sus hijos sigan teniendo tasas de natalidad altas y que todos permanezcan en el grupo generación tras generación. Ya veo. Ya veo. Quiero decir, no olvides que los católicos de Quebec y Canadá, a mediados del siglo XX, tenían una tasa de natalidad extremadamente alta. Me refiero a que números como 9, 10, 11 hijos no eran raros. Y ya sabes, hoy en día Quebec está en promedio por debajo de 2. Vaya. Así que, aunque tengas un subgrupo con una tasa de natalidad realmente alta, no significa que eso vaya a durar. Sí, eso tiene sentido. Vamos, mormones, contamos con ustedes. Supongo que también debería hablarles a los Amish, pero voy a suponer que un número muy pequeño de Amish está escuchando este podcast. De hecho, es curioso, hace un tiempo dije algo sobre los Amish y recibí un montón de correos electrónicos de personas Amish. Supongo que hacen este Rumspringa donde pueden salir y integrarse al mundo exterior por un par de años y ahí es cuando descubren los podcasts. No lo sé. Debe ser medio aburrido por allá al principio de tu Rumspringa cuando estás descargando podcasts. Muy bien. ¿Y qué hay de otros programas gubernamentales o de otras preocupaciones debería decir sobre cómo aumentar la población? Programas gubernamentales como la fertilización in vitro gratuita. ¿No tiene Israel fertilización in vitro gratuita? ¿O era otro? Hay un país donde es gratis. Sí.
Entonces Israel sí hizo que la fertilización in vitro fuera gratuita. Y entonces, una pregunta que a veces recibimos es, ya sabes, ¿cuánto de esto podría resolverse con tecnología, con, por ejemplo, úteros artificiales? Esa es una mejor pregunta. Finge que te hice esa pregunta en su lugar. Sí. Ni siquiera tienes que pasar por el embarazo para tener al bebé. Y, sabes, el ejemplo de Israel de FIBE gratuita nos dice algo importante, porque lo que realmente pasó cuando Israel hizo esto fue que se vio que las mujeres se casaban más tarde, formaban familias más tarde y empezaban a tener hijos más tarde, porque más de ellas sentían que, bueno, podré tener un hijo en vez de ningún hijo, y eso es lo que importa. La gente está menos enfocada en poder tener dos hijos en vez de uno, por ejemplo. Entonces, si sientes que ya tienes cubierto que vas a poder tener un hijo, tal vez simplemente empieces tu etapa de crianza más tarde. Entonces, ya sabes, si la FIBE de repente está disponible para ti de forma gratuita, eso es genial, eso te beneficia. Pero puede que no tengas más hijos o que la sociedad en general no vea a más personas teniendo hijos si solo están retrasando el tener hijos porque lo que es importante para ellos es tener al menos uno. Pero quiero decir, otra pregunta es, ¿cuántas personas realmente llegan a esas edades y quieren tener más hijos de los que biológicamente pueden? Es realmente importante para algunas personas. En mi propia familia, mi pareja y yo tuvimos 3 abortos espontáneos. Fue terrible. Pero estadísticamente en la población en general no vemos a tantas personas que lleguen a los 40 años y realmente quieran tener más hijos. No, tienes razón. Y además, apoyar a los padres en realidad es difícil y muy caro. La parte del nacimiento es más fácil. Es el cuidado de los niños, la atención médica, la educación. Así es. Vienen décadas después. Resolver estas externalidades requiere acción colectiva que simplemente no estamos realmente dispuestos a tomar. Es un poco más fácil decir, oye, es un poco más fácil para un país resolver esto a nivel nacional diciendo, ven a vivir aquí. Tenemos impuestos más bajos, un nivel de vida más alto, mejor atención médica con asterisco, mejor atención médica que en tu país de origen y deberías venir a vivir aquí. Y entonces recibimos inmigrantes que están calificados para venir y hacer ciertos tipos de trabajo en nuestro país. Pero eso es a costa de su propio país, ¿verdad? No. Va a funcionar para el mundo en su conjunto. Correcto, exactamente. Así que veo cómo esto es como un juego que se está jugando a nivel nacional. Es bastante interesante. Entonces la recomendación es estabilizar. ¿Qué significa eso? La población no está aumentando, tampoco está disminuyendo. ¿Tienes alguna teoría sobre cómo logramos eso o es simplemente como decir, oye, ese es el problema de alguien más? Mi libro trata sobre la sobrepoblación. Creo que es un problema de todos. Y buena evasiva. Bueno, creo que ya sabes, ahora mismo mucha gente todavía piensa que vamos hacia la sobrepoblación, sí. Ahora mismo mucha gente todavía se preocupa de que vaya a haber demasiadas personas. E incluso si no creen que haya demasiadas personas, dirían, bueno, genial, la despoblación es algo que deberíamos ver con buenos ojos. Así que no creo que podamos adelantarnos demasiado a eso en esta conversación. Necesitamos empezar desde ahí y decir, oye, pensemos si la despoblación es el futuro que deberíamos ver con buenos ojos. Y si no, tal vez trabajemos en lograr consenso en que estabilizar la población sería una mejor alternativa. Así que creo que es demasiado pronto para pasar de inmediato a proponer políticas públicas. Quiero decir, ya hemos visto que probablemente no funcionará, ¿verdad? Pero más importante aún, si realmente vamos a cambiar lo que significa ser padre, hacer que la crianza sea más factible, hacer que la crianza sea más justa, si realmente vamos a compartir el trabajo de formar a la próxima generación para que más personas sientan que pueden incluir la crianza en sus vidas, eso va a ser un gran cambio social. Y no va a suceder a menos que muchos de nosotros pensemos que es una buena idea. Y muchos de nosotros pensemos que la despoblación es algo que debemos evitar. Así que no llames a tu senador. En vez de eso, ve y habla con tu amigo o tu hermana o algo así y dile, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que la despoblación es algo que deberíamos ver con buenos ojos? Bueno, muchos de mis amigos que no planean tener hijos, francamente, se preguntan por qué deberían traer un niño a un mundo lleno de guerras, desastres ecológicos y falta de recursos para algunas personas. Pero no lo sé. Steven Pinker estuvo en el programa y él explicó que ahora estamos más sanos, más seguros y mejor educados que. Si pasas mucho tiempo yendo a un lugar como Uttar Pradesh, India, realmente puedes verlo. Ahí, sabes, el crecimiento económico y el progreso no son solo una estadística en una hoja. Es que los niños tengan más probabilidades de sobrevivir. Es que los niños crezcan más altos. Son niños que ahora tienen zapatos cuando hace 10 años no los habrían tenido.
En el mundo tenemos retrocesos importantes y desafíos importantes, y los que hemos mencionado hoy, tanto el cambio climático como la diarrea infantil, están entre ellos. Pero eso no significa que una vida hoy en día no sea, en promedio y a nivel global, mejor que cualquier vida que haya existido. Y por eso sí creo que una vida en el futuro probablemente valga mucho la pena vivirla, y esa es una de las razones que cuenta. Hemos estado hablando de cómo la vida de otras personas es buena para ti, que te beneficias de que existan, pero ya sabes, parte de la historia es que la vida de otras personas también es buena para ellas. Y una de las cosas que perderíamos en un futuro con despoblación es que muchas vidas que podrían ser realmente grandiosas no llegarían a existir. Sí, supongo que ese es el núcleo de la teoría aquí. Quiero decir, solía pensar que era solo la incertidumbre lo que hacía que la gente no tuviera hijos, pero supongo que no puede ser eso porque las personas que viven en pobreza en otro país tienen mucha más incertidumbre que yo en Silicon Valley y ellos tienen más hijos que nosotros. Así que es muy confuso. Es bastante obvio que hay muchas causas para esto y tal vez ni siquiera puedas abordar cada una. O al menos sería muy difícil abordar cada una individualmente. No lo sé, amigo. No tengo muchas esperanzas de que este sea un problema que se vaya a resolver. Es como uno de esos casos, es casi como el tema del carbono donde dices, sí, definitivamente deberíamos hacer algo al respecto. Ojalá que esos otros lo hagan primero. Y bueno, ya sabes, creo que necesitamos un poco de espacio por aquí. De todos modos, yo ya estaré muerto antes de que esto sea una preocupación real. Y es como, bueno, está bien. O sea, tienes a los natalistas, ¿no? Que son como yo tengo que tener 13 hijos y tú también deberías tener 13 hijos. Pero por cada uno de esos hay millones de personas que dicen, no, gracias, son demasiado caros. Y prefiero jugar Xbox en la noche que cambiar pañales. Sí, y creo que cuando hablamos de si ser optimistas o pesimistas, el ejemplo del cambio climático es bueno también por otra razón, que es que estamos hablando de un cambio que podría desarrollarse dentro de 6 décadas, ¿verdad? Y hubo un tiempo, hace 6 décadas, en que el cambio climático era un cambio que iba a desarrollarse décadas en el futuro. Y hace 6 décadas, en los años 60, la gente conocía algunos datos generales sobre el cambio climático. La gente sabía, aunque no todos lo sabían, pero algunas personas sabían que quemar combustibles fósiles pone dióxido de carbono en la atmósfera y eso va a provocar calentamiento. Y no habrían sabido todos los detalles, pero sí habrían sabido que iban a haber grandes problemas. Así que los científicos estaban recolectando datos sobre las concentraciones de CO2 en los años 60. Johnson dio un discurso al Congreso sobre los contaminantes, incluido el dióxido de carbono. Si hubieras salido entonces, o si hubieras ido a lo que sería su equivalente de un podcast y hubieras dicho, oigan, esto es algo importante, va a llegar en unas décadas. Y lo que necesitamos hacer ahora mismo es deshacernos de inmediato de todos los motores de combustión interna. Entonces habría sonado ridículo en los años 60 y nadie habría escuchado tu siguiente frase. Pero lo que realmente pasó, con mucho conflicto, retrocesos y perseverancia, fue que la gente empezó a hacer ciencia. La gente empezó a hacer ciencia social. Desarrollamos revistas como Nature Climate Change, movimientos sociales y movimientos políticos. Y no es que todo sea perfecto ahora, pero estamos en una posición mucho mejor 6 décadas después de lo que estaríamos si la gente no hubiera estado haciendo todo ese trabajo todo este tiempo, aunque solo supieran algunas cosas generales y no las respuestas. Así que solo sabemos algunas cosas generales y no todos los detalles. Pero eso me da esperanza de que si empezamos a hablar de esto y a trabajar para lograr algo nuevo ahora, dentro de unas décadas, podríamos saber mucho más de lo que sabemos hoy. Esto parece difícil, hermano, porque, como mencioné antes, los países que realmente están en posición de hacer algo al respecto, como Estados Unidos, es más fácil pensar en cómo hacemos para que vengan más inmigrantes, cómo hacemos para que más inmigrantes lleguen aquí, cómo lo hacemos más fácil. ¿O a quién podemos culpar? ¿Podemos culpar a las mujeres? ¿A quién podemos culpar? Sí, eso ya lo estamos haciendo. Pero ya sabes, podríamos decir, está bien, más visas H1B está bien. Vamos a crear una visa de trabajo que permita a las personas venir a trabajar en granjas y cosas así, o en restaurantes, ya sabes, cosas para las que tenemos problemas para conseguir personal. Es un problema que, relativamente hablando, es bastante fácil de resolver en comparación con tratar de lograr que la gente tenga más hijos aquí en Estados Unidos. Así que odio decirlo, pero básicamente es un problema en el que un país como Estados Unidos puede decir, podemos convertir esto en un problema de Centroamérica y Sudamérica con solo firmar un papel. ¿Por qué lo intentaríamos? Exacto, porque no olvides que Latinoamérica está por debajo de 2 y ya sabes, el África subsahariana todavía está por encima de 2, pero también está bajando ahí. Así que solo están pateando el problema para después. Eventualmente los países de donde vienen los migrantes van a tener tasas de natalidad por debajo de 2, si es que no las tienen ya. Y por eso solo es un retraso, no una solución.
Pero, hombre, realmente puedes patear ese problema y puedes... Retrasar las cosas por mucho tiempo, así es. Porque existe un mundo en el que todo el continente de Sudamérica está prácticamente despoblado, excepto por las personas que insisten en quedarse. Tú y yo no vamos a ver cómo se desarrolla esto dentro de 6 décadas. Correcto, exactamente. Y es que en unos siglos podría ser simplemente que la gente no quiera vivir en un lugar que está inundado por el agua del océano o que es extremadamente caluroso y donde no se puede cultivar nada. Y todos simplemente se mudan a la Europa con aire acondicionado y a Estados Unidos. Así que esos países están más o menos bien porque ya sabes, no, su población es estable, pero todos los demás países que estaban en la parte baja de esa escalera simplemente murieron, simplemente están extintos ahora. Puedes ir a Guatemala, es un enorme parque nacional. No hay nadie ahí, ya sabes, algo así. O sea, eso tampoco es imposible y casi me resulta más fácil imaginar que eso suceda que resolver este problema en Estados Unidos con algún tipo de conjunto mágico de políticas. No, sin comentarios. John, estaba pensando en un conjunto mágico de políticas porque... Hemos visto que esas ni siquiera funcionan, así que supongo que esa ni siquiera es la solución. Ya que las políticas ni siquiera funcionan, entonces, ¿qué paquete mágico de lo que sea? Así que, sí, no lo sé. Es divertido pensarlo. Tal vez me alegra que ya estaré muerto para cuando esto sea un problema real. Tal vez esa sea la verdadera buena noticia al final de este podcast. Probablemente todos ustedes que están escuchando esto ya estarán bajo tierra para cuando esto realmente suceda. No lo sé. ¿No crees que tienes oyentes adolescentes? Sí, van a tener 90 o 100 años y dirán, oh, sí, no hay suficiente gente. Bueno, vamos a jugar Mahjong otra vez. Sí, sí tenemos. Es solo que ya sabes, los adolescentes son... Me voy a arriesgar y decir que no están muy preocupados por lo que va a pasar en 60 años, porque cuando yo era adolescente, eso tampoco estaba en mi radar. No. Caray. Dean, gracias por venir. Creo que tienes un punto de vista único sobre esto. La mayoría de la gente, incluyéndome a mí, antes de escuchar esto, pensaba que necesitábamos menos personas, no más. Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí. Estuvo genial, entendido.